nuestro padre Bolívar la hizo palpable, evidente, la reconoció, y hay frases que el comandante Chávez recuperó para hacer más visible ese papel de la mujer. Esa frase que tal vez justamente en el siglo XIX parecía impensable, de un Bolívar diciendo: los antiguos, nuestros antiguos pensaban que las mujeres eran inferiores, nuestros contemporáneos las consideran iguales, pero las generaciones futuras sabrán que no son muy superiores, ¿no? Que Dios ha puesto en ellas, creo que lo que decía era fibras delicadísimas que los hacen sensibles a lo noble, a lo sublime. Son capaces del sacrificio y del esfuerzo. Esa mirada, ese compromiso y ese papel que entendía el padre Bolívar que tenía la mujer en todo el proceso de independencia, que reconoció y que alentó y que visibilizó, mientras otros impedían la participación de la mujer en la guerra, en la batalla. El padre Bolívar le dio papeles tan estelares, Urdaneta le dio papeles estelares a Josefa Camejo, y la hizo justamente en esa batalla de Carabobo protagonista, garantizando ella levantamientos. Pero también estuvieron presentes en ese cruce de los Andes. Eran vanguardia y retaguardia, pero estaban también en los combates. Esas 200 mujeres que estuvieron en Carabobo, que no solamente estuvieron en la logística, sino que luego en los cuerpos desnudos de los soldados levantados ya de la batalla, pudieran reconocerse el papel de la mujer. Esa fuerza de la mujer en la independencia, pero también esa fuerza de la mujer en la resistencia, esa fuerza de la mujer en el espíritu de todos nuestros libertadores y de nuestras libertadoras. Nosotros hemos reconocido que justamente las mujeres que formaron parte de la vida de Bolívar hoy también están en el panteón, aquellas que forjaron con ese aliento del cimarronaje su sensibilidad y su fuerza. Matea, Hipólita, ellas que fueron padre y madre, también decía el Libertador, que estuvieron con él forjando ese espíritu, ellas ahora están en el panteón. Reconocer a la mujer indígena, reconocer a la mujer afro, reconocer a todas, reconocer su papel, es entender la revolución bolivariana. Nuestra revolución tiene mucho de femenino. Ha puesto en primer lugar, así como Bolívar nos llamaba a buscar la felicidad de la patria, la mayor suma de felicidad. Nuestra revolución puso en primer lugar el cuido de la vida, el cuido de la patria, el cuido del pueblo. Y ese papel de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo de todas nuestras misiones. Las misiones que el comandante Chávez trajo fueron encabezadas por las mujeres. En la misión de defensa de la salud, allí las primeras en salir hasta de su casa para entregarla a los médicos de barrio adentro, a las médicas que llegaban. En las misiones educativas, en la misión Robinson, no solo las primeras en sumarse como vencedoras, a aprender, a lograr esa meta de romper las cadenas del analfabetismo, porque eran las principales excluidas, sino también que fueron las primeras promotoras, las primeras que se asumieron justamente como vanguardia en el tema de romper esas cadenas. Las mujeres en cada una de las misiones, las mujeres en las milicias, las mujeres acompañando al comandante Chávez y asumiendo la tarea no solamente del cuidado, sino también en la defensa
de esta visión que tenemos del feminismo en la Revolución Bolivariana. El comandante Chávez no solo nos dio tareas, también nos dio el primer Ministerio de la Mujer y el primer Instituto de la Mujer y el primer Banco de la Mujer. Entendió que la causa de la mujer era la causa de la revolución y por eso es el primer líder hombre en el mundo que asuma el feminismo como bandera, como principio, como premisa. La revolución bolivariana tiene momentos estelares y yo recuerdo el 11, 12 y 13 de abril la presencia de las mujeres allí resistiendo en Yaguno y luego del golpe ya consolidado en la vuelta la presencia de las mujeres allí el 13, algunas con sus hijos y con sus hijas al frente, pero también nuestros hombres gritando frente a las rejas allí en Miraflores: por nuestros hijos queremos a Chávez. El amor es la fuerza más poderosa de esta revolución. Y las mujeres hemos sido cuidadoras, hemos asumido el amor como escudo y hemos ido a la batalla por ese amor. El queremos a Chávez y el te amo Chávez se convirtió en consigna, porque justamente no es solo la participación de la mujer en la batalla, sino lo femenino como un valor fundamental de la revolución. El cuidado, la vida, la solidaridad, la sororidad, la entrega como premisa fundamental de nuestra revolución. Nosotros podemos hacer un listado enorme de nombres. Yo recuerdo a nuestra querida María, que nos relataba que el 11 de abril, ella estaba ahí también en Yaguno, como estaban los medios comunitarios y como estaban los trabajadores y como estaban todos y todas, cada uno llegaba para ver, para participar, para defender, para protagonizar la historia. Pero María hacía una reflexión y decía: yo me di cuenta que las cosas habían cambiado, porque el 11 de abril, cuando empezaron los disparos y empezó a caer compañeros, compañeras a nuestro lado, nadie se movía, nadie se iba. En las movilizaciones durante muchas décadas, la fuerza con la que íbamos en la marcha ante los disparos se detenía y se dispersaba. Pero el 11 de abril no hubo en ese momento huida, la gente se quedaba, porque era más fuerte que el temor a perder la vida, el amor por la revolución y por ese hombre que estaba ahí en Miraflores y que encarnaba los sueños de la patria, que había hecho visible a un pueblo, que había reconocido el papel de cada uno y de cada una de nosotras. El hombre que había llevado la causa de la mujer a la Constitución de la República y había hecho que por primera vez en la historia una Constitución tuviese un lenguaje en donde nosotras estábamos incluidas, nosotras y nosotros. Cada una de nuestras banderas fue recogida en ese proceso constituyente, en esa Constitución que se convirtió en bandera, que se convirtió en escudo, que se convirtió en fuerza superior. Así que el 11 de abril María nos relataba que ella entendió que todo había cambiado, porque no nos íbamos, nos quedábamos. Entendíamos que éramos nosotras y nosotros los protagonistas. Y en ese momento uno puede entender como una Juana Ramírez, la avanzadora, era la primera a ir en combate. En ese momento uno puede entender cómo una Ana María Campos podía decir: si Morales no capitula, Monda, aunque la mataran. Ella seguía allí diciendo:
Viva la patria, muerte al tirano, muerte a la tiranía. Porque éramos protagonistas de nuestra historia, porque nuestra vida no terminaba ahí, continuaba. Éramos todos y todas un pueblo. Así que cuando uno siente la fuerza con que las mujeres han resistido el bloqueo, el coraje con el que se ha asumido enfrentar todo el boicot, todo el sabotaje, todas las medidas criminales unilaterales que ha impuesto el imperialismo contra nuestra patria, uno en ese momento entiende que nuestras mujeres son protagonistas de la historia, como Josefa Camejo, como Juana Ramírez la Avanzadora, como Ana María Campos, todas y todas, como Luisa Cáceres. Nosotras en este momento entendemos que la patria está en nuestras manos, pero lo entiende la mujer de Madres del Barrio, lo entiende la compañera que es la jefa de calle o la que lleva el CLAP. Pueden haber dificultades, podemos tener contradicciones, pero las mujeres en la revolución bolivariana son protagonistas, llevan la vanguardia, son mayoría en los consejos comunales y en las comunas, son mayorías en las bases de todo el proceso revolucionario, asumen la defensa de la patria en medio de las mayores dificultades. Esa fuerza de la historia que está viva, de la historia que sigue siendo en este momento motor para construir la patria, para avanzar, para construir futuro, está en las mujeres venezolanas. Nosotros y nosotras podemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas y saber que Bolívar no se equivocó. Que Chávez, cuando nos dijo que nuestro socialismo tenía que ser feminista o no era socialismo, pero que nuestro feminismo tenía que ser socialista para poder construir un mundo mejor. Hoy, en este momento, en una humanidad amenazada por el fascismo, por la barbarie, que es el capitalismo en su expresión más atroz, más extrema, el neoliberalismo y el fascismo como las dos caras de una misma moneda. Esa barbarie que amenaza a la humanidad ha tenido un proyecto histórico que lo ha confrontado desde hace 200 años. El capitalismo en su primera fase, en su visión imperial, cuando planteaba el imperio naciente en el norte de este continente, que las repúblicas del sur caerían sobre sus manos como fruta madura, que estaba en su destino manifiesto, pues su destino era tragarse a cada una de nuestras repúblicas. En ese momento, el proyecto de Bolívar derrotó esa aspiración, construyó el sueño, luego derrotado por las traiciones, pero ese proyecto se sembró en este pueblo, en esta tierra, y lo hizo invencible. Por eso pudo resurgir, renacer y derrotar de nuevo 200 años después la aspiración del destino manifiesto con el ALCA. Asumían que ya era el momento en el 2000, que ya había las condiciones históricas para ocupar, pero resurge, renace Bolívar con el comandante Chávez para decirle no al ALCA. Hoy, de nuevo, esa amenaza está presente.
y sigue Venezuela siendo una alternativa, sigue siendo un proyecto histórico, sigue levantando la esperanza de los pueblos. Hoy un obrero, hombre de esta patria, que ha levantado las banderas del feminismo y que ha reconocido el papel de la mujer, está recorriendo el mundo levantando de nuevo la esperanza. A pesar de toda la intención imperial de aislar a Venezuela, Venezuela se muestra, se levanta, grita, alza la voz y se hace indetenible. Y así como yo recuerdo en el año 1989, después de las masacres del 27 y 28 de febrero, en cada una de las paredes de nuestro país, cuando se mostraba Venezuela, se mostraba una mujer con un traje desgarrado, pero era una mujer que se levantaba. Hoy ese grito que sale por el mundo y que lleva a nuestro presidente obrero sigue siendo el de Venezuela como una mujer que se levanta. Una niña, decía el comandante, era nuestra Constitución. Y hoy erguida, ya no es proyecto, hoy erguida esta revolución es una alternativa para la humanidad, donde solo el pueblo salva al pueblo, donde solo la democracia absoluta, la democracia participativa y protagónica, que es el socialismo del siglo XXI, puede efectivamente garantizar la derrota del fascismo, la derrota de la barbarie, porque son los pueblos los únicos, los pueblos conscientes, protagonistas de la historia, los únicos que pueden efectivamente derrotar la barbarie imperialista. Nosotros y nosotras decimos que solo es posible cuando las mujeres están al frente. Las mujeres que son las primeras que hablan al hijo cuando amamantan, las primeras que transmiten los sueños, la esperanza, las primeras que se convierten en comunicadoras, en luchadoras. Nosotros tenemos y nosotras una historia de fuerza, de coraje, de resistencia, que se traduce en actos tan sublimes como celebrar los 200 años del encuentro de Bolívar y Manuela. Tal vez para otra revolución y para otra historia esto no sería relevante. Para nosotros ese encuentro es también la consolidación de la unidad latinoamericana. Es el encuentro en el amor y la lucha lo que nos permite vencer los obstáculos y avanzar hacia el futuro. Así que celebramos el amor entre Bolívar y Manuela, celebrando justamente el papel de la mujer en la revolución y celebrando que nuestra revolución es feminista. Muchas gracias.